Continuamos con Lu 4.0. Oiga, mi querida Tata, el tema de las ventas en línea está en auge y yo creo que va a ser de las tendencias de este 2026, ¿o no? Claro, además que es muy económico. Sí. Yo creo que las marcas se ahorran el tema de la góndola, de las tiendas, de los almacenes. Pensé que iba a decir el tema del IVA. Es que para allá iba, porque no me hago en la fiesta. Ahorita van a tener que estar más pendientes de todos los impuestos, pero realmente sí es muy económico en plataformas como Shein, como Temu, como Amazon, pues es muy económico comprar y eso lo estamos viendo. ¿Qué tenemos que hacer? De pronto un poquito más de planeación, sí. Porque sabemos que no es inmediato, no llega al otro día, entonces toca planear un poquito a 8, a 15 días, pero si uno se organiza, ahorra un buen dinero. Pues mire, justamente la razón por la que muchas personas compran a través de internet es porque hay economía, hay ahorro, o sea, están optimizando sus recursos y también porque, hay que decirlo, es práctico, que le llega una cajita a su casa, no eso le ahorra, filas. uno no tiene tiempo, no hace fila, le llega y cada vez las plataformas son mucho más eficientes, entonces las imágenes, los videos, le hacen toda la medida y si no le sirve, usted lo devuelve sin ningún problema, o sea, en eso hemos evolucionado muchísimo desde la industria tecnológica. Pues bien, ¿qué está pasando en Colombia? Y es que se está contando con un nuevo impuesto que se aplicaría a las ventas por internet que sean pequeñas compras. Para entender qué es lo que sucede, qué es lo que cambia y cómo le afecta, pues sumamos a esta hora de la tarde a María Fernanda Quiñones, quien es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Electrónico. María Fernanda, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Manuel, un gusto estar aquí con ustedes acompañándoles. Qué gusto que nos acompañe y bueno, yo quiero entender qué es lo que sucede como novedad, qué debe o para qué debe prepararse un consumidor que compra por internet y que ahora resulta que va a tener que pagar un impuesto adicional para pequeñas compras. Pues no es en estricto sentido un impuesto adicional ni un nuevo impuesto para pequeñas compras. Digamos que yo creo que es muy importante entender un poquito el contexto en el que se da este planteamiento, que no es un contexto derivado, digamos, de una iniciativa del gobierno Petro, ¿cierto? Es una ruta de discusión que llevamos abordando desde el gobierno del presidente Duque y que hemos también conversado, obviamente, con el presidente Petro y pues el gobierno. Un poco lo que te cuento y lo que está ocurriendo es lo siguiente. Según la interpretación que se dio hace cerca de 8 años frente al Tratado de Libre Comercio, la modalidad a través de la cual llegan todos los bienes por comercio electrónico, que es la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, cabría, según esa interpretación, porque quiero ser muy explícita en eso no está en la literalidad del TLC, es una interpretación que hizo el MinSIT. Ese de minimis, que es una figura, incluiría que todos los bienes que entren por esa modalidad que valgan menos de $200 no pagarían ni arancel ni IVA. Eso que ha supuesto que, por supuesto, todo lo que esté proveniente de Estados Unidos, porque es dentro del TLC que se tiene con Estados Unidos, pues por menos de esta cuantía, pues llegaría al país en una modalidad de importación que no le implicaría pagar IVA ni arancel, cuando en cualquier otra modalidad de importación yo necesito y tengo que pagar el IVA, ¿cierto? Okay. Entonces, evidentemente, digamos que al consumidor, pues a prima facie le parece que le va a salir más caro traer cosas de Estados Unidos y efectivamente esto va a ocurrir. Pero, ¿qué es lo que esto ha generado? Esto ha generado una disparidad de cancha respecto no solamente del comercio nacional, te estoy hablando del comercio electrónico emprendedor, del Instagramer, ¿cierto? De lo que vendemos y muchos de nosotros compramos para Navidad durante pues nuestras visitas a redes sociales, sino también de quienes han sido inversores en el país, le han apostado al país y hacen en modalidad de importación, pues ventas de sus bienes y servicios, bien en físico, bien a través de plataformas digitales. Entonces esta disparidad de cancha pues hace compleja la competitividad del e-commerce en el país. Entonces nosotros hemos venido conversando esto, venido poniendo en evidencia que esa interpretación no tiene razón, pues porque un TLC no tiene por qué versar sobre impuestos internos y que todos debemos pagar el IVA, ¿cierto? Claro. Y competir no a partir de pagar o no pagar un impuesto, sino a partir de diferenciadores como la calidad y en fin. Esto tuvo, digamos que un boom importante en los últimos años por el advenimiento de las plataformas asiáticas,
que han triangulado su mercancía por Estados Unidos. Entonces a nosotros todo lo que nos llega a esas plataformas nos llega de Estados Unidos. Claro. Perdóneme que le interrumpa. No hay eso tratado de explica libre por qué. comercio. Claro, por eso se China. habla de plataformas como, porque cuando usted me decía Estados Unidos, y yo decía, Sí. pero ¿por qué se habla de Shein, de Temu y estas plataformas asiáticas? Por eso. Porque triangulan por Estados Unidos. Claro, entonces hay un abuso de esta figura. Y es importante, digamos, que comentar que esta figura se ha venido revaluando digamos, en muchas partes, porque es una figura pues que antes existía. Le voy a poner un ejemplo. Antes el de minimis existía para poder traer un repuesto de un carro rápidamente y no a través de una modalidad de importación que me hacía dejar el carro parqueado en un garaje 6 meses. Entonces yo lo traía por el de minimis y rápidamente podía resolver el tema, porque era un paquete pequeño. Pero cuando las dinámicas digitales hacen que la comercialización de bienes trasciendan al ambiente de esta modalidad, es decir, que todo lo que yo comercio, compro y vendo se hace por comercio digital, ¿cierto? Porque empieza el auge del comercio digital, pues esta figura empieza a perder legitimidad. ¿Por qué? Porque le implica una pérdida al fisco de los países muy importante, o sea, porque hay un traslado de la oferta y la demanda al ambiente digital. Entonces esto se ha venido revaluando y pues nosotros hemos estado demorados en revaluarlo, porque es no solamente una ruta de sacrificio fiscal, que lo es, porque todo el que compra tiene que pagar el IVA, digamos, eso forma parte de las dinámicas. Es la obligación. Sí, exactamente, sino que además es algo que le quita competitividad al e-commerce que se desarrolla en el país. Entonces, y nosotros hemos hecho análisis muy rigurosos. Ustedes nos conocen y saben que estudiamos el tema a fondo. Y realmente la competitividad está en ese 19%. O sea, yo puedo tener precios diferenciadores, pero ante un 19% no hay quien compita. Claro, o sea que... Entonces, un poco es... O sea que hay que dejarlo muy claro, María Fernanda, y es que esta medida, que lo que significa es que grava con IVA a productos importados que están, corríjame usted, por debajo de los $200, ¿verdad? Importados. Pues el umbral ahora está en $50. En $50. Ya como quedó. Son Porque 200 mil antes era pesos, por es la $200, cosa, más o menos 200 mil pesos, correcto. Sí. No 200 sino 200 mil Antes era pesos. $200, Sí. que era cualquier cantidad. Entonces, mire, por ejemplo, lo que pasaba. Alguien quería comercializar jeans, pues jeans hechos en China. Entonces, lo que fuera, no pasa nada. Uh-huh. Eso forma parte de la globalización y de cómo funciona el comercio. Pero se importaban a través de esta modalidad, Uh-huh. no pagando IVA ni arancel. Mientras que los importadores tradicionales de textil, pues pagan todo lo que corresponde. Uno podría Entonces, decir, pues, uno podría decir que entonces esto pues tiene como todo beneficiarios y a quienes no beneficia. Beneficiarios principalmente emprendedores colombianos, plataformas de comercio electrónico de productos colombianos que obviamente pues van a tener una mayor competitividad porque no estarán obligados a ese, digamos, IVA que sí se da con los productos importados. ¿Y quiénes se afectarían aquí? Consumidores que de repente necesitan un producto sí o sí importado y que a través de algunas de estas plataformas que hemos mencionado proceden con ello. ¿Hay emprendedores que hacen como dropshipping y eso? ¿O esta gente siempre por el volumen siempre paga, ¿no? Siempre paga IVA, obviamente. Sí, generalmente ellos siempre pagan IVA porque hacen importación por las modalidades tradicionales. Pero mire, los beneficiados también son plataformas internacionales, grandes grupos textileros mundiales que han invertido en el país. Claro. Sí, que están acá. Claro, que están ¿cierto? acá vendiendo productos Retail, colombianos. Claro. No es solamente un tema de emprendimiento, porque yo no quisiera que fuera a entenderse esto como un tema de proteccionismo, porque no lo es. Es un tema de protección también de la inversión extranjera. O sea, es que todos esos grupos de retail que están acá en Colombia, todo lo que traen, lo traen pagando el IVA. Claro, tienen infraestructura en ¿entiendes? Colombia y pues técnicamente debería valorarse que hayan invertido en el país. Técnicamente, ¿esto cómo funciona? ¿Ya empezó a aplicar? ¿Desde cuándo? Sí, ya empezó a aplicar. Esto funciona al momento de la compra, es decir, las plataformas tienen que grabar la compra, ¿sí? Okay. Ya no pueden no cobrar el IVA, eso lo tendrá que implementar Temu, Shein, Amazon, todos. Ya está operando en algunas plataformas, esperamos pues que todos los Eso le iba a preguntar, o sea, lo que se sabe hasta el momento es que ya algunas plataformas empezaron a reportarlo y las demás lo harán de manera transitoria. ¿Y esto es solamente para productos o también para servicios? Sí, solamente para productos. No, en principio es para productos. Son productos. ¿Usted tiene conocimiento de si algunas de estas plataformas van a asumir ese IVA? Un poco en la discusión de lo que ha pasado con los juegos online. ¿Lo van a hacer o ya se está registrando un incremento en los productos?
No que yo sepa, ya se está registrando en algunas el incremento, pero también hay que decir que es que el ticket promedio en las plataformas asiáticas es de 35. Entonces ahí vamos a seguir no pagando el IVA. Ah, ¿el promedio es de cuánto? $35. Ah, sí. Entonces, sí, es porque son, digamos, bienes pues muy económicos. Entonces, Claro. pues va a estar sigue bajo el Eso es umbral, muy lo que interesante. debería El realmente- promedio. Así, el promedio son 35, son pequeños. Pero el promedio de lo que la gente compra o de los productos. No, de lo que la gente compra. O sea, la Lo gente que se pasa es que compra Sí. hace una compra de $35 a una plataforma china, 45 días el producto de $35 dando la vuelta. Pero es que antes eran Pero es que 45 puede ser días. siempre, o muchas compras de 35, es que ese también es el problema. Sí, Ah, Que lo que hacemos es fraccionarla. dividir las compras, traemos todo eso y montamos aquí un negocio. Eso no se puede hacer. No se puede hacer sin pagar el IVA. esa es la vuelta Ah. que se está dando y por Y, donde. y se ha mejorado ¿Me mucho entiende? porque antes eran... Sí, 15 el días. impuesto al valor agregado es un impuesto que se causa justamente cada vez que yo hago una intermediación, una agregación de valor a la operación de intercambio económico. Claro. Ese es el hecho generador del impuesto. Claro. Es decir, yo estoy saltándome una de las agregaciones de valor en mi impuesto, pues evidentemente tengo una reducción de costos contra la que no hay como competir. Ahí está el hack. Bueno, conclusión de esta conversación, recomendación, ¿productos colombianos, María Fernanda? Pues sí, yo diría, ¿no? Hay una diferenciación además importante en términos de calidad y diseño, plataformas, digamos, o cualquier plataforma, pero la recomendación es, asumamos que el IVA lo tenemos que pagar todos los colombianos. Tal vez esa es la Es el gran país. recomendación. Pagar IVA no debería sorprendernos. Pues María Fernanda, le agradezco mucho por hacer tan claro, siempre tan pedagógico este tema que es importante para el bolsillo de la gente. Bueno, a ustedes muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación. Es un gusto como siempre verlos. María Fernanda Quiñones, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Electrónico. Siempre bienvenida. Está